Muy bien, hermanos, pues todo lo que he escuchado, las acciones de gracias, pues son siempre motivaciones para seguir adelante. Nos hemos dado cuenta que al escuchar una acción de gracias, todo lo que hemos hecho ha valido la pena. Ha sido de beneficio, ha sido de bendición para nosotros mismos y para los que nos rodean. Y esperemos, hermanos, que este 2020 pues no quitemos el dedo del renglón ni quitemos el paso del camino, sino que sigamos adelante, porque pues este 2020, mis hermanos, como ustedes ya han notado, se vienen cosas complicadas, se vienen cosas difíciles, y pues tenemos que tomarnos de la mano de Dios para que podamos seguir, para que podamos fluir y para que no decaiga nuestro ánimo, hermanos. Satanás va a trabajar, va a seguir igual, trabajando para meternos en pie, para detenernos, para arrastrarnos, pero también depende de nosotros, hermanos, qué tanto queramos echarle ganas para seguir adelante. Pues es necesario. Escuchaba las acciones de gracias y hay problemas, hay necesidades. Nadie está exento, hermanos, de tener problemas. Y nosotros que el domingo hicimos un pacto con Dios. Al hacer este círculo de comprometernos con Dios, tenemos que empezar, hermanos, siempre con el pie derecho. Tenemos que empezar siempre con la mejor actitud, esperando que lo que hagamos, lo hacemos, o que lo que vayamos a hacer siempre va a ser buscando darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero a pesar de ello, y precisamente como Dios conoce nuestro corazón, conoce la intención de querer hacerlo, bueno, hermanos, pues el Señor, no porque Él no sea preciso para Él ponernos obstáculos, sino que nosotros Él nos va a dejar que enfrentemos obstáculos, porque nuestra fe tiene que ser probada. Quiero que me acompañen, hermanos, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ahorita les va a aparecer en la pantalla, no sé si ya esté listo, pero estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todos, hermanos, los que hemos recibido a Cristo, iniciamos creyendo. A veces porque así fue como nos lo enseñaron, o los hombres nos lo prometieron, ¿verdad? Que acercándote a Jesús, a Dios, de una manera genuina a través del Evangelio de salvación, tu vida se iba a resolver como por arte de magia, que jamás ibas a volver a sufrir lo que sufrimos antaño. Y sobre todo, máxime, cuando nosotros nos hemos esforzado en tener una vida de discípulos. Leemos en Mateo 20, por ejemplo, en Mateo 28, versículo 20, que nos dice que el Señor Jesús va a estar con todos nosotros, los que somos discípulos, hasta el fin del mundo. Así que, fíjense, mis hermanos, se supone que nosotros vivimos en esa confianza, en que el Señor Jesús va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días, se refiere a todos, absolutamente todos. Pero entonces, mis hermanos, ahora que soy discípulo de Jesucristo, que hice un pacto con Él, y que he entendido la gran diferencia entre ser un simple creyente, un simpatizante, a ser un discípulo, ¿por qué sigo teniendo todos estos problemas? ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué sigue habiendo pruebas que parece ser que cada vez son más difíciles de superar? Vimos en Pedro
que nuestra fe tiene que ser probada. El pasaje de Timoteo, mis hermanos, nos decía que todos los que viven o quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Para el discípulo de Cristo, mis hermanos, los problemas pueden llegar a ser sus mejores amigos y sus mejores maestros, si aprendemos a través de ellos a madurar. Porque Dios los usa para enseñarnos aplicaciones prácticas de verdades bíblicas y a la vez para transformar nuestra personalidad y forjar nuestro carácter. Pedro, hermanos, dice que la fe se tiene que probar por fuego, como lo hacen con el oro, para ver si el oro realmente es oro. Así, hermanos, nuestra fe tiene que ser probada, totalmente probada. Y tiene que pasar por fuego. Y entendiendo, hermanos, que la Biblia, cuando habla de fuego, habla de juicio, habla de pruebas, habla de tribulación. Y la fe, mis hermanos, tiene que ser probada. Y a veces creemos que somos los únicos que estamos pasando por determinada prueba. Cuando en este mundo, hermanos, todos batallamos con la naturaleza caída de la humanidad, y por ello Dios tiene abundancia de problemas con que trabajar en nuestra vida. Algunos problemas son el resultado de nuestro propio pecado y de malas decisiones que hemos tomado en la vida. Este tipo de problemas son innecesarios y deberían disminuir en la medida en que crezcamos a la imagen de Jesús. O sea, lo más natural es que mientras estemos madurando, estos problemas tendrían que disminuir. Sería lo lógico. Otros problemas se deben a que suceden tragedias, sucesos, y a veces, hermanos, cosas devastadoras que aún los creyentes más fieles terminan luchando con ellas. Y se preguntan cómo es que Dios puede permitir que le sucedan tales cosas. ¿Cómo es posible que yo, que me esfuerzo tanto, me sigan sucediendo una y otra vez esas mismas cosas u otro tipo de problemas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios lo permite? ¿O no te lo has preguntado, hermano? Claro que sí. Todos nos hemos preguntado por qué nos pasan esas cosas. Pero lo que se puede aprender de los problemas es que Dios utiliza hasta las peores tragedias y los peores desastres para cumplir propósitos grandes en nuestra vida. ¿Cómo responder a las pruebas? ¿Cómo responder a las tragedias? ¿Cómo responder a los problemas causados por el mismo entorno contaminado por el pecado en que vivimos? ¿Cómo actuar? ¿Cómo aceptarlos? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo responder a ellos, mis hermanos? Sería la pregunta del día de hoy. ¿Por qué Dios permite los problemas, las pruebas, las tribulaciones en sus hijos? ¿Por qué? En realidad, hermanos, los problemas que el Señor nos permite tener tienen un propósito eterno. Los problemas en la tierra tienen una caducidad. Pero cuando tengan esta caducidad y pasaste la prueba, el resultado va a ser eterno. Y es, hermanos, en donde debe de estar basada nuestra confianza. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y eso lo tenemos bastante claro. Continuando, hermanos, con el discipulado. Este discipulado que lo hemos estado de esta manera. Vemos, hermanos, que los problemas son mi camino hacia la madurez. Así se llama esta lección. Los problemas, mi camino hacia la madurez.
Vamos a ver, hermanos, por qué vienen los problemas. Vamos a ver por qué Dios permite que tengamos problemas. Y vamos a ver también, hermanos, cómo enfrentarlos. Vamos a empezar, hermanos, directamente. Número 1, como punto número 1. Quiero que me acompañen ahí donde hicimos la lectura principal, aunque ya hice lectura, pero es necesario analizar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y también todos, ¿cuántos? Todos. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiero que entiendas, hermano, acerca de los problemas. Que como punto número 1, Dios nunca me prometió una vida libre de problemas. Y aquí está la prueba. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer. Nunca, hermanos, dice lo contrario. Hay veces que lamentablemente hay personas que con tal de convencerte, de acercarte a la vida cristiana o de que te unas a su iglesia, te engañan por este tipo de cosas. Y es lamentable, porque muchas personas se acercan a Cristo creyendo que de la noche a la mañana sus problemas se van a resolver. Sus problemas financieros se van a resolver. Su enfermedad se va a curar como por arte de magia. Puede pasar, porque el Señor todo lo puede, ¿ven? Amén. Siguen ocurriendo milagros, claro que sí. Pero el Señor nunca prometió una vida sin persecución. Jamás. Y yo sé que esto de momento no les suena así como que muy, ¿cómo se dice? No les suena muy, ¿perdón? No te escuché. Alentador. No les escucha muy alentador, pero mis hermanos, fíjense, Dios lo que sí prometió es que tendremos problemas, tendremos persecución, padeceremos persecución. Eso sí, hermanos, está escrito en la Biblia, está prometido. Los discípulos de Jesús experimentaron los mismos problemas que el resto de las personas de este mundo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro, pero del capítulo 5, algo que debiera consolarnos, que no somos los únicos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios, fíjense, hermanos, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos, hermanos. No somos los únicos que estamos padeciendo persecución o ataques o diversos problemas. Todos los hermanos que hay en el mundo que pertenecen a Cristo, que son nuestros hermanos en Cristo, están padeciendo lo mismo que nosotros. Exactamente lo mismo. A unas personas que no tienen fe en Dios, algunas veces llegan a aprender que los problemas o lo mejoran a uno o lo amargan a uno. Y si ellos, siendo inconversos, ajenos a una vida de Dios, llegan a madurar, llegan a aprender que los problemas son para mejorar a una persona o para empeorarlo, ¿te imaginas el crecimiento que podemos tener los que aprendamos a cooperar con Dios en el proceso de enfrentar problemas, tribulaciones, pruebas? Sería algo, hermanos, sumamente grandioso que empecemos a cooperar en este proceso y que dejemos que Dios se encargue de nuestros problemas. Y de esa manera maduraremos, entenderemos cómo es que el Señor obra a través de los problemas para hacernos madurar y cumplir un propósito. La vida de Pablo es un ejemplo de un comportamiento santo y piadoso. Y sin embargo,
también pasó por épocas muy difíciles. Y cualquiera que vive así, nos dice la Biblia que va a padecer persecución. Y él mismo narró, estando en estas ciudades, todo lo que vivió, todo lo que padeció. Se lo escribió a su discípulo Timoteo. Cristo, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, pues también nos prometió aflicción. Él nos dijo en este Evangelio: confiad, yo he vencido al mundo, pero mientras estén en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es importante porque la palabra de Cristo siempre trae consolación cuando habla de sufrimiento. Amén. O sea, el Señor va a hablar y te va a dar a nuestros oídos una mala noticia, pero a su vez te va a dar palabras de consolación y nos dice que confiemos y que tengamos paz en nuestro corazón porque Él ha vencido al mundo. Porque además de aflicción, hermanos, que Cristo nos promete paz y confianza en Él. Así que yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo peor que te ha sucedido y cómo te ha hecho sentir eso? Quiero que ahorita pienses, ¿qué es lo peor que te ha sucedido? No sé, la peor tragedia, tu peor prueba, la enfermedad, no sé. O sea, piensa qué es lo peor que te ha sucedido y cómo te ha hecho sentir eso. ¿Ya lo pensaste? Ahora, ¿piensas que esa tragedia, que esa enfermedad, que esa tribulación te tomó a Dios por sorpresa? Como que de repente te vio sufriendo y dijo: ¡ay, caray! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Crees que así pasó? No, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, por favor. Versículo 67. Este salmo tan especial. Salmo 19, versículo 67. Dice la palabra de Dios: antes que fuera yo humillado, descarrió la tabla. Y ahora fíjense lo que dice el 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Con qué objeto? Para que aprenda mis estatutos. A veces, hermanos, como que creemos que no nos merecemos estar pasando o sufriendo lo que en estos momentos estamos sufriendo o ayer sufrimos. Pero todo llega por algo. Y el Señor dice, decimos lectura: bueno me es haber sido humillado, porque andaba descarriado. Y luego más adelante David dice: qué bueno que fui humillado, porque es la única manera en que voy a aprender tus estatutos. ¿Y qué mayor humillación puede tener el hombre que estar lejos de la mano de Dios? El Señor no necesita hacerte nada, porque no está en su naturaleza hacer el mal, sino que Él mismo permite que las consecuencias naturales de tu pecado o de tus malas decisiones te alcancen y sufras las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendas sus estatutos. Él no se está frotando las manos, ni si una persona está pecando, está ahí el Señor en su trono diciendo: ¿cómo le haré pagar su pecado? Él no se encuentra así, hermanos. Él va a dejar que sufra las consecuencias naturales por no tomarlo en cuenta. Y por eso David escribió este salmo: bueno me es haber sido humillado, porque andaba descarriado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Son pensamientos, hermanos, que nos tienen que alimentar el espíritu para que podamos caminar y enfrentar los problemas de una manera con madurez. Y en tiempos de aflicción,
¿Qué sería mejor preguntar? ¿Por qué a mí, Señor? ¿O por qué no a mí, Señor? ¿Qué sería mejor? Es difícil, ¿verdad? Difícil, yo lo sé que es difícil. Pero si lo tomamos con madurez y lo vemos con un propósito divino, entonces nos apropiamos de la promesa, mis hermanos, que viene en Romanos 8:28. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Vayamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Porque ahí está una promesa que todos nos podemos apropiar si empezamos a ver los problemas, las pruebas, las tribulaciones con la madurez que debe de caracterizar a un discípulo de Jesús. Dice el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, y así empieza el pasaje, y sabemos que los que aman a Dios, amamos a Dios. Entonces la promesa es para ti. Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas, buenas o malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está la promesa, hermanos, y nosotros nos podemos apropiar de ella. Él hará que todas las cosas que sucedan en este mundo, buenas o malas, obren juntas para cumplir sus propósitos divinos en nuestra vida. Ahora, es importante, hermano, que entiendas que Dios permite que sucedan las cosas en este mundo, pero esto no significa que Él sea el causante de todo lo que sucede. Dios le da la facultad al hombre de elegir. Dios a todos nos dio la facultad de elección. El hombre elige lo que quiere para su vida. Hoy en día, hermanos, te puedes ver en el espejo y puedes ver tu vida, y lo que ves y lo que sientes ha sido tu elección. Porque nosotros somos lo que hemos elegido ser. Y Dios nos dio esa facultad. Entonces, Él no es el causante de todo lo que nos está sucediendo, hermanos, pero lo permite con un propósito. Aún así, el hombre elige pecar, elige tener una vida sin Dios, porque el hombre elige sufrir las consecuencias de su pecado cuando de antemano ya sabe lo que le espera en consecuencia a ese pecado. Y aún así, en su amor tan grande, tan sublime, su amor pagó el precio del pecado de la raza humana y pacientemente aún sigue ofreciendo vida eterna a los que ponen su fe en Él. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ver, cambiar, modificar nuestros pensamientos a la hora de enfrentar un problema, una tribulación, porque tenemos que darnos cuenta que si el Señor nos está permitiendo es porque estamos en examen, estamos en una prueba, pero tenemos que dejársela a Él y encontrar el propósito del por qué eso que a mí me parece injusto estoy sufriendo. ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Y eso es precisamente lo que viene en el segundo punto. ¿El Señor inventa problemas? Por supuesto que no. Punto número 2. Los problemas son los instrumentos que Dios usa para cambiarme. Hermanos, y seamos honestos. A veces con tantos problemas, con tantas tragedias, con tantas tribulaciones, ni aún así maduramos. Ni aún así modificamos nuestra vida equivocada. Por eso el Señor no te los quita. Te permite que sigas enfrentando a los problemas porque van a ser los medios, los conductos por donde el Señor va a cambiar tu personalidad, va a cambiar tu madurez, tu perspectiva de vida. Y a Dios, como le dije, no le es preciso inventar problemas y tragedias. Él no se goza, hermanos, créanme, Él sufre con nosotros cuando nosotros sufrimos, porque nos ama. Y Él no precisa los problemas para la vida de sus hijos. O tú como padre,
como madre que amas a tus hijos, ¿le darías problemas para que tus hijos sufran? Se supone que nosotros tratamos de evitárselos, ¿verdad? Pues de la misma manera. Pero el Señor sabe que, por ejemplo, nosotros como padres también, si nuestros hijos no enfrentan sus problemas, ¿cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo le van a dar un sentido real a su vida? Si se la pasas todo el tiempo resolviéndole todos y cada uno de sus problemas que Él mismo se buscó. Así es el Señor con nosotros. Él está esperando que nosotros con madurez enfrentemos esos problemas y maduremos, cambiemos. El Señor no necesita eso. Él toma las consecuencias naturales de un mundo contaminado por el pecado y las emplea para enseñarnos. Las emplea para transformarnos y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Por eso las permite, aunque a veces le reprochemos, porque según mi santa imagen no se merece tales problemas, ¿no? Pero fíjense, hermanos, qué importante es lo que viene en este pasaje. Acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 5, versículo 3. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3. Vamos a estar hablando aquí. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense qué importancia aquí, hermanos. ¿Cuál debe de ser, según Romanos 3, del 3 al 5, cuál debe ser nuestra respuesta a las tribulaciones, a las aflicciones o a las pruebas? ¿Cuál debe de ser? Hay dos pasos, si se dan cuenta, hay dos pasos intermedios en el proceso que lleva de la tribulación a la esperanza. Primero llega la tribulación. La tribulación produce paciencia. La paciencia pasa por la prueba. Necesitas paciencia para pasar la prueba, amén. Y genera esperanza. Y la esperanza es una fe confiada en el Señor Jesús. Y por ende, hermanos, cuando aprendemos a confiar plenamente en Jesús, es cuando vamos por el camino hacia la madurez. Mismo Santiago lo dice, ¿no? Tenga su obra completa. Tenga la prueba su obra completa. Porque si la prueba no tiene su obra completa, imposible madurar. Y eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Tenemos, hermanos, que pasar la prueba con paciencia. Y yo sé, hermanos, que la paciencia es como un animal extinto, ¿no? Porque realmente no tenemos paciencia. La paciencia lo vemos como algo extraño, como que eso no cabe en mí. Pero hermanos, para pasar una prueba necesitamos paciencia. Porque la paciencia es la que nos va a dar precisamente la fortaleza para llegar a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque la esperanza es algo que solo tienen las personas que han madurado espiritualmente. Este es el proceso que Dios utiliza para que maduremos en la vida, a través de los problemas o aflicciones que tendremos por seguirle. Pedro también nos dice cómo responder a las pruebas. Eso lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cómo debemos de responder a los problemas, hermanos? Según Pedro, con gozo. Y qué difícil es responder como Pedro lo hace, hermanos. Con gozo, dice, con gozo. Ahora, esto no significa, mi hermano, mi hermana, que hay que gozarse en los sufrimientos por el mero hecho de sufrir, ¿verdad? Porque, pues, por supuesto que no. Pero ni tampoco debemos de menospreciar las heridas y el dolor que se lleguen o se llegarán a experimentar. Porque el gozo que se puede ejercer, el gozo que se puede sentir, experimentar, es cuando uno aprende a enfocarse en cómo Dios puede tomar circunstancias horribles y emplearlas para fortalecer nuestra fe y para hacernos más semejantes a Cristo en su actitud y en su carácter. Cristo en la tierra fue hombre, amén. Y Él padeció como hombre, como tú y como yo. Exactamente igual, no tenía ninguna ventaja como hombre. Y sufrió todo lo que nosotros podemos padecer. Así que la Biblia nos dice que nos acerquemos a su trono para hallar el oportuno socorro. Y si Él siendo hijo, dice Hebreos 5, Él siendo hijo, por lo que padeció, maduró. Entonces, imagina, hermanos, Cristo tuvo que padecer como hombre para madurar. ¿Qué seremos nosotros, hermanos? Lo que tenemos que padecer para madurar. Cristo, hermanos, eligió padecer para poder madurar. Cristo lo eligió para que nadie le llegue y le diga: ¿y tú qué vas a saber, Señor? Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pasando, porque todo Él lo padeció y está registrado en la Biblia. Él lo padeció absolutamente todo. A veces las mujeres, como Cristo era varón, como Cristo es varón, dicen: pues no creo que Él me pueda entender en mi área femenina, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que Él es Dios también. Él es Dios. ¿Y quién creó a la mujer? Entonces Él sabe, hermana, lo que estás sintiendo, lo que sufres en tu feminidad. Él sabe exactamente lo que estás sufriendo, aunque Él pues no tenga esa naturaleza, ¿verdad? Pero Él sabe exactamente lo que sientes. Y de la misma manera te dice a ti, hermana: acércate al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y cuando habla esta palabra de oportuno, quiere decir que el socorro siempre llega en el momento indicado, en el momento justo. Nunca llega tarde ni nunca llega después, sino que llega en el momento más oportuno de toda tu vida. ¿Y qué se necesita para quererlo? Que tu fe sea pasada por fuego, porque para Él es más valiosa que el oro y tiene que pasar por fuego para comprobar que es verdadera la fe. Así que Él utiliza esas circunstancias tan horribles para fortalecernos en fe, porque el propósito es hacernos crecer como Cristo en la actitud y en su carácter que Él tuvo. Ahora, ¿cuál es la tribulación, hermano, más grande que estás experimentando en este momento? ¿Ya la pensaste? ¿Ya la pensaste, hermano? La más grande. Ahora, ¿puedes escribir tu respuesta con términos de gozo por estar sufriendo eso? Por la confianza que tienes que Dios hará cosas en este momento que no estamos viendo.
¿Lo puedes describir con gozo? ¿Puedes ver cómo Dios está empleando esa tribulación en tu vida para algo que aún todavía no puedes ver? Porque el Señor tiene un propósito con eso que estás padeciendo. Ese propósito que nosotros no hemos logrado ver. El hermano Leo, en acción de gracias, citó Apocalipsis 3, versículo 18. Reconociendo delante de Dios que es un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Por qué nosotros no podemos ver a través de una tribulación el propósito que Dios tiene más adelante que lo que está permitiendo que estemos sufriendo ahorita? Porque tal vez, hermanos, aún sigamos siendo ciegos en alguna área de nuestra vida. Y por eso no logramos ver que esa tribulación tiene un propósito eterno. Y ese propósito, hermanos, no se va a quedar como una anécdota de tu vida. Hermanos, se va a quedar escrita para la eternidad. Porque así lo dice la carta de Corintios, que nuestros corazones son tablas de piedra donde aún se siguen escribiendo las cosas de Dios. Y tú y yo somos esas tablas donde el Señor sigue escribiendo. La hermana María Elena citó los héroes de la fe. Y si se dan cuenta, hermanos, el Señor no tiene temas que se inventó, ¿verdad? O que salieron ahí por al azar. Sino Él sabe, hermano, lo que necesitas oír. ¿Y cómo se conjunta todo? Las acciones de gracias, los pensamientos de los hermanos, las mismas alabanzas que están escogidas desde antes de que yo estudiara el tema. El Señor sabe, porque el Espíritu sabe lo que necesitamos oír en determinado día. Amén. Para que salgamos renovados. Romanos 12, hermanos, amados hermanos, dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que renueven su entendimiento. Ese es el propósito por el cual venimos cada domingo a rendir culto a Dios, para renovar un entendimiento. Y ahora toca, hermanos, la actitud que tenemos que tener al enfrentar los problemas. El Señor lo sabe y por eso nos permite que escuchemos acciones de gracias de otros hermanos para que nos retroalimentemos y veamos, hermanos, que hay esperanza, que hay solución, que hay gozo y que el Señor va a obrar en esos problemas que tenemos y que tienen un propósito. Y la hermana, al citar los héroes de la fe, están ahí, hermanos, para la eternidad. Porque lo que hicieron estos hombres, como ella dijo, son baluartes que tenemos que seguir. Y esa palabra que utilizó, hermanos, viene para la iglesia en la carta a Timoteo, donde nos dice que nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Y nosotros, hermanos, también podemos estar ahí, a la par con estos hombres valientes de la fe. Tú y yo lo podemos hacer. Ellos enfrentaron grandísimos problemas, amén. Has leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermanos, nosotros como seguidores de Dios, como discípulos de Cristo, también fuimos llamados a padecer las mismas cosas. Y por eso Pedro nos dice: esto que te está pasando, no lo veas como si algo extraño aconteciese en tu vida. Es algo que uno u otro, en algún tiempo, en algún otro tiempo, tenemos que enfrentar para ir madurando. Porque hay un propósito detrás de todo eso, que la verdad, hermanos, sé que no nos goza sufrirlo, pero Pedro nos dice: gócense, porque son participantes de los padecimientos que tuvo Cristo Jesús. Y eso, hermanos, deberé de gozarnos, porque no cualquiera es participante con Cristo Jesús. Y a veces eso como que lo vemos muy lejano, así como que no valoramos lo que realmente nos está diciendo la Biblia. Como que pareciera ser que estamos hablando de un Jesús extraño y no del Jesús que nos vino a dar salvación y perdón.
Parece que no estamos hablando del mismo Jesús que estuvo con Dios creando los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Porque ahí estaba Jesús. Ahí estaba. Y tal pareciera que no es el mismo Jesús del que estamos siendo partícipes de los sufrimientos. Y yo sé que podrás estar pensando, ay pastor, ¿a poco Jesús sufrió esto que yo estoy sufriendo? Hermano, pues, sufrió eso y muchísimo más. Muchísimo más. Porque Jesús cargó todos los pecados de todo el mundo. ¿Y qué se puede comparar? Para nada, hermanos. Algunas veces en nuestra vida suceden eventos tan trágicos por los cuales nunca llegamos a tener todas las respuestas. Si tú aquí ahorita, hermano, estás esperando tener todas las respuestas de el por qué sufriste o estás sufriendo esto o aquello, no te van a llegar todas. Pero en estos casos, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, sí nos da una respuesta y nos dice qué hacer en tales casos. Primera carta a los Tesalonicenses 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: dar gracias en todo. ¿Cuál es la razón? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Y esto no significa, hermanos, que hay que dar gracias por todo. Hay que dar gracias en todo, no dar gracias por todo. Son cosas diferentes, ¿verdad? Porque yo sé que tú no le vas a decir al Señor, Dios te doy gracias porque me asaltaron. O sea, no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque para empezar, Él no lo provocó. O sea, Él no fue el que mandó a los ladrones, ¿verdad? Sino lo que dice, tenemos que dar gracias en todo, porque a pesar de eso, Cristo conservó mi vida. La cartera no, ¿verdad? Sí conservó mi vida. Y es una enorme diferencia para que entendamos en una madurez de dar gracias en todo. Y esto no quiere decir que sea por todo, sino en todo. Y debemos de dar gracias aun cuando no comprendamos el qué o el por qué de todo esto o de todo aquello, porque dar gracias, hermanos, es un acto de fe y de adoración, porque se está confiando en que Dios tomó mis problemas, mis pruebas y mis tribulaciones y las empleará para cumplir sus propósitos para nuestra vida. Difícil hacerlo, pero es una realidad. Todos los que hemos sufrido asaltos, sabemos que son situaciones que no podemos atribuirle a Dios. Mas, sin embargo, en esos momentos nos preguntamos, ¿por qué a mí? O sea, ¿se imaginan, hermanos? Cuando a medio año me sucedió eso a mí, ¿el pastor? ¿Por qué? ¿Por qué yo? O sea, si yo soy el pastor, ¿cómo? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios? Para que no me sucediera. Un miserable pecador. Y también es el entorno contaminado por el pecado donde vivimos. Hermanos, la verdad, nadie está exento de sufrir un asalto. Y a mí lo que me preocupaba en ese momento no era tanto si me llegara a pasar algo. Lo que realmente me preocupaba, se lo comenté a mi esposa, era cuando la iglesia se entere, su fe se va a fortalecer o va a decaer. Porque si asaltaron al pastor, ¿qué me espera a mí, dirán? O si asaltaron al pastor, pues entonces en realidad, ¿cómo está su santidad? Eso era lo que a mí realmente me preocupaba, no lo que me quitaron,
ni siquiera si me iba a costar la vida. O sea, en realidad, hermanos, lo que me preocupaba era en estos momentos era la reacción de todos ustedes. Después entendí el propósito. Y eso es lo que tenemos que ver. El propósito es, hermanos, que tenemos que ser probados. Y a veces tenemos que ser probados en lo que más nos sentimos intocables. Yo, el gran Manuel, durante tantos años caminando solo, nunca me iba a pasar nada. Y si me pasaba algo, lo iba a enfrentar. ¿Por qué? Porque toda mi vida aprendí artes marciales. ¿Quién se iba a poner conmigo? Si el Señor me dijo, ¿estás seguro? Y vean, hermanos, en 20 segundos me dejaron casi sin camisa, hermanos. Gracias a Dios no pasó mayores. Pero mi preocupación no era que hasta se llevaran los zapatos, ¿no? Era la reacción cuando la iglesia se enterara de eso. Y el propósito, hermanos, pues es que la fe tiene que ser probada en lo que te sientes más fuerte, en lo que te sientes superior. Y necesitamos ser humillados. Y el Señor dice, humíllate, si no yo te voy a humillar. Y David lo entendió, bueno es haber sido humillado para que aprendan los estatutos. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar entonces? Problemas, pruebas, tribulaciones, que pareciera ser que no me la merezco, que no nos la merecemos. Entonces, ¿cuál es la actitud que debo de tomar? Ese es el punto número 3. ¿Cuál es la actitud que debo de tomar ante mis problemas? Evangelio de Lucas, capítulo 14, por favor. El maestro, como siempre, hablando con esa excelsa sabiduría, nos dice la actitud que debemos de tener siempre frente a un problema, una prueba o una tribulación. Lucas 14, versículo 11, por favor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar ante los problemas, ante las pruebas o las tribulaciones? La humildad. ¿Por qué la humildad? Porque la humildad es la mejor respuesta a los problemas. La humildad se encuentra entre las virtudes más sublimes de la vida. Y la humildad no es señal de pobreza. Hay pobres muy orgullosos y muy soberbios, y hay ricos muy humildes. Así que la humildad no tiene nada que ver con el estatus social ni con el dinero, sino es una virtud. La humildad tampoco es una señal de debilidad, sino que la humildad es una señal de madurez espiritual. La humildad de la Biblia, de la que habla la Biblia, es una total dependencia de Dios, porque su fuerza ha sido rendida al control de Dios. Eso es tener humildad. Que tu fuerza, tu capacidad fue totalmente o es totalmente dependiente de lo que Dios haga en tu vida, y no es tu capacidad. Y de hecho Dios, hermanos, nos dice la carta de Santiago capítulo 4, versículo del 6 al 8, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la gracia, hermanos, la humildad es la mejor respuesta a los problemas. Y otro parecido a la humildad se llama mansedumbre. La mansedumbre es una palabra estrechamente relacionada con la humildad y se usa para resaltar la gentileza de un individuo cuya fuerza ha sido sometida al control de Dios. Así que es importante. Moisés
Nos dice la Biblia que fue el hombre más manso de su época, ¿verdad? Y el que haya sido manso, no había debilidad en él. No había debilidad cuando enfrentó a Faraón, el hombre más poderoso en su época. Y lo enfrentó, hermanos, con humildad y mansedumbre. Y lo derrotó. Faraón, hermanos, representa tu más grande problema, tu más grande prueba, tu más grande tribulación. ¿Y cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo enfrentó Moisés? Con humildad y mansedumbre. Cuando lo quiso enfrentar con su fuerza, ¿qué dijo? No, Señor, pues manda otro. Yo soy torpe de labios. ¿Por qué me mandas a mí? Porque lo quería hacer en su fuerza. ¿Ven qué le dijo Dios? ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Y qué hizo Moisés? Quedarse callado. Irás con tu hermano Aarón y dirás y harás esto así y así y así, y irás delante de Faraón y le dirás, dice Dios. Y tú, mi hermano, le puedes decir a tu problema, a tu prueba, a tu tribulación, dice Dios. Y cuando declares esto en tu vida y se lo digas a tu problema, vas a tener la victoria. Pero necesitas ir con la misma actitud que fue Moisés, lleno de mansedumbre y de humildad. Y lamentablemente es lo que nos hace falta hoy en día, hermanos. Mucha mansedumbre, mucha humildad. Y el hecho de que seas manso no quiere decir que seas menso, no tiene nada que ver, sino ser totalmente humilde ante los problemas, ante la actitud que debes de tener, siempre debe de ser humilde, nunca en una actitud de soberbia, nunca creer que tú, hermano, vas a poder superar esas cosas sin la ayuda de Dios. Y por eso cantamos hoy, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán como el águila. ¿Has visto volar un águila? Impresionante, hermanos. Con qué gracia y libertad vuela, con esa paz. Porque siempre, hermanos, siempre el que espera en Jehová va a ser como el águila. Siempre está esa promesa. Y esta actitud que tuvo Moisés es la que nosotros debemos de tener ante los problemas, las pruebas, tribulaciones, todo aquello que tú veas imposible. El Señor lo va a hacer, pero necesitas dejárselo a Él, esperar en Él. Nunca se mostró debilidad en Moisés cuando enfrentó a Faraón con su fuerza sometida al control de Dios. En Mateo 11:29, Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Si no, fíjense, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué crees que no tienes descanso de tantos problemas, de tantas tribulaciones? Porque no has aprendido a ser manso y humilde de corazón. Y cuando logremos aprender esto, hermanos, no está diciendo de forma o de una manera externa. No quiere decir, hermano, que por la vida vas a caminar así como, ay, no, pues yo soy bien manso, soy bien humilde. No, hermano, Él dice, de corazón, algo real. Y entonces dice, hallaréis descanso. Podemos tratar de encontrar descanso en la almohada, pero tal vez solo encuentras descanso físico, pero del alma nunca vas a descansar. La almohada nunca te va a dar el descanso del alma, mis hermanos.
Ese descanso solamente te lo va a dar Jesús. Amén. Cuando aprendas a llevar su yugo. Porque ligera su carga aparte. Qué importante es entender esto, hermanos. Porque Cristo, que era manso y humilde, tampoco tenía nada de debilidad. No mostró nada de debilidad cuando enfrentó el sufrimiento en la cruz. ¿Qué se necesitaba ahí, hermanos? Fuerza, valor, fe, mansedumbre y mucha templanza. ¿Se imaginan en la cruz su humildad y todavía diciendo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que haces o qué hacen? Qué humildad, hermanos, más sublime. Lejos de ser una manifestación de debilidad, la humildad es la posición más poderosa para enfrentar circunstancias difíciles sobre las cuales uno carece de control. Memorízate, hermano. La humildad es la manifestación más poderosa para enfrentar circunstancias difíciles sobre las cuales uno carece de control. Además, Dios nunca nos va a pedir que soportemos un dolor o una situación que Él no haya experimentado primero. Y nos dice Hebreos 4, del 14 al 16, que uno, que es nuestro sacerdote, uno que padeció y que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza de hombre, dice que Él aún así abrazó su cruz y fue a la cruz para que nosotros tuviéramos esperanza en aquel que lo padeció todo, que lo sufrió absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el propósito, pastor? O sea, entiendo que debo de enfrentar, entiendo que debo de aceptar a uno con gozo, pero ¿qué propósito? O sea, ¿qué propósito el hacerme sufrir del Señor? Bueno, ese es a lo que vamos. Mis problemas tienen un propósito para otras personas, no para ti. Mis propósitos tienen un propósito, mis problemas tienen un propósito para otras personas. Tal como Cristo es el ejemplo, es el modelo, es el patrón que hemos de seguir en humildad y mansedumbre, así también, mis hermanos, nosotros podemos serlo. Pero para hacerlo necesitas nivel de crecimiento espiritual. Y este nivel, hermanos, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1. Este es el propósito, hermanos, realmente porque el Señor permite los problemas en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 1. Y aquí están las respuestas, hermano. 2 Corintios 1, 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, mucha atención mis hermanos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cuál es el propósito de tu sufrimiento? Que tú consueles a otros que están sufriendo exactamente lo mismo que tú ya sufriste. Ahora ya tienes la experiencia, ahora ya experimentaste la misericordia y la consolación que Dios te dio en esa tribulación, en esa prueba o en ese problema tan grande. Ahora, hermanos, ya sabes cómo consolar a otros, pero necesitas pasar por niveles de crecimiento. Primer nivel es aprender a dejar que Dios convierta lo que llamamos problemas en oportunidades para crecer espiritualmente. Ese es el primero. El segundo nivel es comprender que todo lo que sucede en nuestras vidas
tiene un propósito divino que va más allá de nuestras propias necesidades personales. Dios quiere usar nuestra fe, nuestra humildad en los sufrimientos como ejemplo y estímulo para otros que enfrentan los mismos tipos de problemas. Para eso el Señor también nos permite. Piensa en algún sufrimiento que has tenido en tu vida, hermano. Ahora piensa en cómo Dios te ha usado, o que puede usar para beneficiar a otros que están sufriendo lo mismo. Puede ser la pérdida de un ser querido. Ya sabes cómo consolar a otros que están a punto o que lo acaban de perder. Puede ser una enfermedad debilitante que luego de haberte recuperado participes en grupos de apoyo para otros que están pasando por la misma etapa, como es en el caso también, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos. Alguna persona que superó una adicción ahora apoya a unos grupos para personas que están sufriendo lo mismo. Y así, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor por eso los permite también. Y el tercer nivel, hermanos, pues es simplemente confiar completamente en Dios hasta la última consecuencia, sabiendo que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar. Job en un solo día perdió todo: hijos, bienes materiales y hasta su salud. Y sin embargo, lo que dijo en respuesta es algo sumamente difícil de imitar. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Podremos honestamente hacer un eco de lo que Job dijo? Muy difícil, hermanos. Qué difícil es. Pero estamos hablando de niveles de humildad, niveles de crecimiento espiritual. Y tenemos que pasar paso por paso. Recuerden siempre Romanos 5. La prueba produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y esa nunca se va a perder. Ese es el propósito de los problemas que Dios nos permite sufrir, mis hermanos. Tal vez no era lo que esperabas escuchar. Tal vez no es lo más de consolación que pudieras recibir. Pero tienes un propósito en nuestra vida. El propósito de Dios, como lo dice el profeta Jeremías, Él tiene pensamientos de paz y de bienestar para nosotros. Y esto no quiere decir que el Señor se congratule en verte sufrir. Precisamente, hermanos, en ese sufrimiento quiere consolar y quiere que entiendas que hay un propósito detrás de ese sufrimiento, y es un propósito eterno. Y Romanos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, para bien nuestro y para el de otras personas. El punto es que en tu tribulación, en tu problema actual, puedes ver hacia dónde te está llevando el Señor. ¿Cuál es el propósito que te está permitiendo pasar por esta tribulación? ¿Puedes verlo, ¿no? Los que amamos a Dios, aunque no comprendamos el por qué o el qué, o por qué sucedió esto o por qué sucedió aquello, es que confiemos en que todo obrará para bien nuestro y para bien de otros, a los cuales los podemos ser de bendición. Y es entonces, hermanos, que por fin estamos yendo por buen camino. Y ese camino es el camino de la madurez. Nunca te olvides, hermano, que tus problemas son el camino hacia el crecimiento espiritual y a la madurez como persona. Nunca
repudiemos a Dios por los problemas que tenemos. A propósito, si pasamos la prueba, quedará para la posteridad. ¿Quieres ser parte de los héroes de la fe? Camina hacia la madurez espiritual de la mano del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar.